Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Vamos a continuar hoy con nuestra lección 142. En esta lección vamos a ver word order, o sea, el orden de las palabras. Es lo que vamos a ver en inglés. Pero antes quiero mostrarles a ustedes una frase célebre. Vamos a iniciar nuestra clase con la frase de este gran científico, Albert Einstein, científico nacido en Alemania, muy conocido en el mundo, que descubrió la teoría de la relatividad. La frase del día dice así, se las voy a resaltar aquí. La frase del día dice lo siguiente: Life is like riding a bicycle. Vamos despacio, voy a leerles despacio. La frase célebre del día de hoy es Life is like riding a bicycle. La vida es como montando en bicicleta. Dice así, Life is like riding a bicycle. La vida es como montando en una bicicleta. To keep your balance, dice Albert Einstein, to keep your balance, para mantener tu balance, el balance en la bicicleta, dice, y termina diciendo, you must keep moving. You must keep moving. To keep your balance, you must keep moving. Esta es entonces la frase entera. Para mantener tu balance en esa bicicleta, debes mantenerte moviendo. Es la parte final. Voy a leérsela entonces más despacio a ustedes. Dice así: Life is like riding a bicycle. La vida es como montando en una bicicleta. You must keep moving. Debes mantenerte moviéndote, debes mantenerte en movimiento. To keep your balance, o sea, para mantener tu balance. Bien, eso lo escribió este personaje, Albert Einstein, que ustedes ven ahí en una fotografía, y esa sería la frase. Vamos entonces a nuestra clase y el tema es word order. Word order, esta que les estoy aquí resaltando, traduce orden de las palabras, orden de las palabras. Y vamos a ver sentence structure, o sea, la estructura de una oración. Sentence structure, la estructura de una oración. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a escribir o vamos a leer o vamos a componer algo y necesitamos hacer una oración. Y esa oración requiere de un orden. ¿Qué palabra va primero? ¿Por dónde empiezo a hacer una frase? ¿Cómo empiezo yo, bien sea a hablarla o a escribirla? Debemos seguir el orden que vamos a ver hoy. Por eso el tema es word order. Word order quiere decir orden de las palabras. Word es palabra y order es orden, el orden de las palabras en inglés. Vamos a verlo entonces por dónde comenzamos, cómo iniciamos para escribir una frase o para hablar con una persona, si es una pregunta o si es una afirmación, cómo debemos hacerlo. Dice así: The most common order, el orden más común, el más común que se utiliza para esto, of the different elements of a sentence, de los diferentes elementos de una oración in English, es el siguiente. Entonces lo que vamos a ver en este cuadrito es el orden más común de los elementos diferentes de una oración. Sentence, oración, ¿cierto? Para hacer una oración, bien sea escrita o bien sea que la vamos a hablar, debemos llevar el siguiente orden. Vamos a ver cómo aparece aquí el siguiente orden de esto. Vamos a continuar con este orden de las palabras para nosotros poder encontrar el orden del tema que estamos tratando en el día de hoy. Bueno, aquí está. Primero que todo, iniciamos una frase, una oración con who. Who en inglés es quién. Who, quién.
Eso es la persona que va a iniciar una frase, una oración. ¿Quién es? Yo, o Juan, o nosotros, o María. ¿Quién es ese? Se llama who en inglés y traduce quién. ¿Quién? Es un pronombre personal. Who es quién. Ese que está aquí resaltado, who. Con eso iniciamos cualquier frase, con who, ¿cierto? ¿No? O sea, reemplazando who. Juan, yo, nosotros. Ese es who. Luego sigue what. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace ese who? Esa persona que hace. Por ejemplo, yo bailo. Por ejemplo, yo canto. O nosotros estudiamos. O ustedes recitan. O cualquier otra. Esa es la parte del qué. ¿Qué hacen? Yo canto, yo bailo, ¿cierto? Sigue where. ¿Dónde? Después de saber quién y qué hace, ¿dónde lo hace? Es importante esta tercera fase del orden de las palabras. ¿Dónde? ¿Dónde lo hace? ¿No? Yo lo hago aquí, o yo canto en mi casa, o yo bailo en la discoteca. El lugar, where. Where es dónde. What es qué. Y who es quién. Iniciamos con who, quién. Seguimos con what, qué hace ese who, esa persona. Después, where, dónde lo está haciendo, dónde está cantando, dónde está llamando por teléfono, dónde está haciendo eso. Y los últimos tres son when, how y why. Estos que aparecen resaltados. When, how y why. ¿Qué es when? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hace? Si en la mañana, está bailando en la noche o está cantando al amanecer. ¿Cuándo? Es el referente al tiempo. Where es referente al espacio y when, cuándo. O sea, primero está el espacio, primero está el lugar y después aparece cuándo, el tiempo, cuándo lo hace. Después, antes de terminar este orden, la penúltima es how, cómo lo hace. Hablando duro, o lo hace de forma despectiva, o lo hace de forma alegre. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo está haciendo? How. Ese how es el que usamos para saludar. How are you? How are you? ¿Cómo estás? How are you? Y finalmente, why. Why es por qué. ¿Por qué lo hace? ¿No? Vamos a ver con ejemplos este cuadro que les acabo de mostrar y que está resaltado aquí, con ejemplos que es todo el orden de las palabras. Estamos viendo orden de las palabras. Entonces, para repetir, primero who, quién hace la acción, what, qué es lo que hace, baila, canta, llora, where, dónde lo hace, en la casa o en la calle, when, cuándo lo hace, si es en la mañana, si es en la tarde, si es cuando está lloviendo, etc. How, cómo lo hace, con alegría, con tristeza, con entusiasmo. Y el último, why, ¿por qué lo hace? ¿No? Porque tiene que cumplir con una tarea, o porque le gusta, o porque lo obligaron a hacerlo. Ese es el por qué. Bueno, viendo este cuadro, vamos a los ejemplos. Siempre aprendemos con oraciones, con ejemplos. Veamos entonces el primer ejemplo. Decimos, a sentence usually begins with who. Una oración usualmente, generalmente, empieza con who. Lo que tengo ahí resaltado es eso. A sentence, una oración, usually begins, usualmente, generalmente empieza with who, con who. Who es quién, ya lo vimos, este que está aquí de primero, mírenlo aquí en el cuadrito, ese es who. Y así empieza una sentence. ¿Qué es una sentence? Una oración. Who. Y eso lo llamamos el sujeto. Sujeto es aquel que ejerce la acción. Yo soy el que bailo, usted es el que canta, ellos son los que estudian, etc. Es el sujeto. Followed by, seguido por. O sea, ¿qué sigue después del who? What. What es un verbo. Entonces, who, el sujeto. Y what, un verbo. El sujeto, yo. ¿Cuál es el verbo? Bailo. Usted, ¿cuál es el verbo? Canta. Nosotros, ¿cuál es el verbo? Estudiamos. Ese sería el verbo. Vamos a los ejemplos. El ejemplo siempre aclara toda la teoría. Primer ejemplo. Aquí se los voy a resaltar.
Jan called. Jan called. Juan, o Jan, el nombre propio, Jan, llamó. Aquí está el verbo call en pasado. Un verbo que termina en ed es un verbo regular en pasado. Jan called. ¿Cuál es el sujeto aquí? Jan. O sea, si yo pregunto, who, la respuesta es Jan. Si yo pregunto quién, la respuesta sería Jan. Jan. Entonces, Jan sería el sujeto y called sería el verbo que responde a what. ¿Qué hizo Juan? What. ¿Qué hizo? What. Llamó. Juan llamó. Una oración simple, una frase muy simple. Juan llamó. Veamos otra. Abbas returned. Abbas returned. Veámoslo aquí. Abbas returned. Un bus regresó. Un bus regresó. Miren ustedes que estamos utilizando colores. Cuando ustedes ven el color rojo es el sujeto. Entonces aquí, en esta oración, ¿cuál es el sujeto? Abbas. Abbas o Abbas. Abbas o Abbas, como quiera pronunciarlo. Un bus. Abbas o Abbas. Abbas returned. Returned es retornó, regresó. Ese return que está en azul se refiere al segundo cuadro. Miren, ¿a qué? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo? What? ¿Qué hizo? Regresó. ¿Quién? ¿Quién regresó? Who? Who? Ese who que está aquí es Abbas. Abbas. Abbas, ese es el who, o sea, un sujeto. Return, regresó, o sea, un verbo. El verbo es regresó. Un bus regresó. Y, último ejemplo, they dance. They dance. Ellos bailan. ¿Cuál sería el sujeto? En rojo. They, ellos. Responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién? ¿Quién o quiénes? Ellos. Por lo tanto, they es el sujeto y dance es el verbo. Es el verbo. Corresponde a la pregunta what. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron ellos? Bailaron. O bailan, que están presentes. ¿Qué hacen ellos? Bailan. ¿Qué hacen? Bailan. They dance. They dance. Ellos bailan. Muy bien. Eso como ejemplo básico y general de los dos primeros espacios a seguir en una oración, que son el espacio de who, quién, y el de what, qué. Estamos en azul con what para indicar los verbos. ¿Qué hizo? Baila. ¿Qué hace? Baila. ¿Qué hizo el bus? Regresó. ¿Qué hizo Juan? Llamó. Juan llamó. Called. Bueno, vamos a continuar con esta orden de las palabras. Dice así, some verbs, algunos verbos, eso traduce some verbs, algunos verbos, require es requieren, exigen, piden, an object, no todos los verbos, some, mire que estamos subrayando some, algunos, no todos, algunos verbos require an object, requieren un objeto. Vamos a ver qué es un objeto. Ya vimos sujeto, ¿cierto? Sujeto es el que ejerce la acción. Yo, ellos, Juan, María, nosotros. Ese es el sujeto que requiere la acción. Ahora vamos a ver el objeto, distinto de sujeto. Objeto, y por eso lo pongo en color azul. Objeto. Algunos verbos requieren, para hacer una oración, un objeto. The object is also, el objeto también es part of the what element. También es parte del elemento what. El sujeto es parte del elemento what. El elemento what, mire, se lo voy a mostrar aquí, es el segundo elemento. Aquí está resaltado. What. ¿Qué? ¿Qué hace? En el caso de John, llamó. En el caso de un bus, regresó. Y en el caso de ellos, bailan. Bailan. Entonces, the object is also part of the what element. El objeto también es parte del elemento what, el elemento qué, ¿cierto? Entonces es un verbo, en este caso, que es el objeto, el que recibe la acción, lo que hace. Some verbs take direct object. Aquí ya estamos entrando un poco más en gramática. Algunos verbos requieren o toman o llevan un
direct object. Apareció direct object en color morado. Lo pongo en colores para que siempre recordemos y hagamos más práctica la clase. Entonces, some verbs, algunos verbos, take, toman a direct object, un objeto directo. Algunos verbos, no todos. ¿Y qué es un objeto directo? Vamos a ver. Un objeto directo generalmente sigue al verbo y recibe la acción del verbo, o sea, después del verbo. Ya nos metimos en otro aspecto. Primero vimos el sujeto, luego vimos el objeto, o sea, el verbo mismo, y ahora vamos a ver ese objeto directo. Recibe la acción del verbo. Un objeto directo generalmente sigue al verbo, está después del verbo, por lo regular. Habrá algunas frases donde no esté después del verbo, pero en una frase sencilla y común de nuestro lenguaje práctico sigue al verbo, está después del verbo y recibe la acción de ese verbo. Siempre, siempre con ejemplos. Miren, ya aparecen tres colores en estas frases. Aparece color rojo, que es el sujeto, Jan, o sea, Juan, Jan. Aparece el color azul, que es el verbo, ate. El verbo ate es el verbo en pasado de eat, que es comer. Eat es en presente, ate en pasado. Jan ate. Jan comió. ¿Qué comió? Peanuts. Ahí aparece resaltado. ¿Qué son peanuts? Son maní, o sea, unas nueces que conocemos todos como maní, el maní. Entonces la frase queda así, Jan ate peanuts. Aquí tenemos una frase ya más completa, ya no es solamente Jan ate, él comió, pero ¿qué comió? Peanuts. Peanuts sería el objeto directo. ¿Qué comió Juan? Peanuts. Peanuts es maní. Otro ejemplo. The bus hit the tree. The bus hit the tree. El bus golpeó el árbol. Miren ustedes que en rojo está the bus. The bus es el sujeto, el que realiza la acción. ¿Qué acción realiza? Aporrear el árbol. Esa es la acción que hace el bus. The bus, sujeto. Hit, el verbo hit. Golpeó, hit the tree, el árbol. The tree. Recuerden, dice tree. Esa T es explosiva. Tree. The bus hit the tree. El bus golpeó el árbol. ¿No? También puede ser el bus golpea el árbol porque el verbo hit está igual, se escribe igual para presente y pasado. The bus hit the tree. El bus golpeó el árbol. Aparece en morado, objeto directo, aparece en rojo, sujeto, y aparece en azul, el verbo. Otro ejemplo, con los ejemplos aprendemos mucho más. Este es un poco ya más larguito. My friend read the newspaper. My friend read the newspaper. Mi amigo leyó el periódico. Voy despacio. My friend, mi amigo, read, leyó, the newspaper, el periódico. Mi amigo leyó el periódico. Mi amigo está en rojo, o sea que es el ¿qué? Sujeto. El sujeto el que realiza la acción. ¿Quién va a realizar la acción de leer el periódico? Mi amigo, my friend. My friend. Read, ¿qué es read? El verbo. Está en pasado por la pronunciación. Se escribe igual en presente, pero read es pronunciado como que leyó. My friend read the newspaper. My friend read the newspaper. Mi amigo leyó el periódico. El periódico en morado es el objeto directo. Objeto directo. Directamente recibe la acción. ¿De quién? De mi amigo. ¿Qué acción? De leer. Objeto directo. Último ejemplo. Alicia wrote a love poem. A love poem. Alicia escribió un poema de amor. Alicia escribió un poema de amor. ¿Qué tenemos aquí?
Alicia. ¿Qué es Alicia? Maní, the tree, que es el árbol, the newspaper, que es el periódico, y a love poem, un poema de amor. Esos son objetos directos. Vamos a ver qué es un objeto indirecto. Veamos aquí. Miren ustedes. Some verbs take an indirect object. Algunos verbos toman o requieren un objeto indirecto. Some verbs take an indirect object. Algunos verbos toman un objeto indirecto. Ya vimos el directo y lo tenemos en ¿qué? Color morado. Todo lo que es color morado para ustedes se los hice de esta forma para que recordemos que es el objeto directo. Ahora vamos a ver el indirecto. ¿Qué es un objeto indirecto? Un objeto indirecto no recibe la acción del verbo. Óigase, no recibe la acción del verbo. Si recibe la acción del verbo, es directo. Si recibe la acción del verbo, es directo. En este caso no la recibe, por eso es indirecto. En vez de eso, dice a quién o para quién se refiere o es algo. Puede ir después de la preposición. Ya aparecen más cositas. Entonces, por ahora aprendamos simplemente que un objeto indirecto no recibe la acción del verbo, ¿no? Más bien, dice quién hace o para quién se refiere algo, ¿no? Sabemos que el objeto es el que hace. Perdón, el pronombre personal es el que hace, el sujeto, y el objeto el que recibe. En la frase aparece más claro. John sang a song to Mary. John sang a song to Mary. Dice así, John sang, cantó, a song, una canción, to Mary. Mire, to Mary es el objeto indirecto, está en negro. Estamos hablando de indirect object en negro y aparece aquí en color negro, to Mary, a María. A María es el objeto indirecto. La frase es, John sang a song to Mary. John cantó, sang, a song, una canción. ¿A quién la cantó? To Mary. O sea, ese sería el que recibe la acción. Otra, we bought candies for the children. Nosotros compramos confites para los niños. We, el sujeto, bought, compramos, el verbo, candy, objeto directo, y for the children, objeto indirecto. Reciben indirectamente la acción. Otro, let's book tickets for John and Mary. Let's book tickets quiere decir vamos a reservar, el verbo book, book aparece libro, pero no es libro, es un verbo, book, reservar, reservamos, nosotros reservamos tiquetes para John y Mary. Ese para John y Amy, perdón, Amy es el objeto indirecto. La última es, Lisa received a letter from Alex. Lisa recibió una carta de Alex. De Alex es el objeto indirecto. A letter, una carta, es el objeto directo. Received, el verbo recibió, es el verbo, y Lisa es el sujeto. Lisa recibió una carta de Alex. Con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Los invito para una próxima clase de inglés. Let's Study English. Por ahora, bye bye.